hoy al Instituto de Interpretación Bíblica de la Iglesia Adventista Interamericana. Hoy, un jueves bonito, alegre, tenemos un tema bien interesante: la Trinidad Católica o Trinidad Adventista. ¿Qué Trinidad nos referimos a veces cuando oramos y decimos la Divina Trinidad, etcétera, etcétera? ¿A qué hace referencia? Esto nos lo va a aclarar hoy el pastor Julio Espino, para quien vamos a solicitarle el tiempo, pero primeramente vamos a pedirle al pastor Alfaro, por favor, que tenga oración y que nos presente el tema. Gracias, apreciado doctor Gil, y a toda la junta directiva de la Iglesia Interamericana y este hermoso Instituto de Interpretación Bíblica. Vamos a orar antes de entrar al estudio. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, un sábado más que nos reunimos para aprender de tu palabra, para meditar de ella, como tu palabra dice, escudriñar las escrituras, porque en ella pensáis tenéis la vida eterna. Estamos seguros, Señor, que a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo estaremos creciendo cada día. Pedimos una bendición especial por el predicador, por el maestro de esta clase, el pastor Espino. Úsalo, Señor, en el conocimiento, úsalo en la humildad, úsalo en el poder de tu Espíritu Santo para que pueda transmitir un mensaje en esta última generación, Señor. También bendice a todos nosotros, danos una mente receptiva, una mente espiritual para que podamos discernir las cosas espirituales. Quédate con nosotros, con la junta directiva de esta iglesia, que han puesto a bien poner este programa para que podamos aprender, para que el evangelio pueda ser predicado a todo el mundo, a toda generación, Señor. Quédate con nosotros este día y acompáñanos a aquellos que se están uniendo, que están llegando al enlace, aquellos, Señor, que nos van a ver a través del YouTube, aquellos que van a recibir el mensaje en cualquier parte del mundo. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más, agradecerles a todos, agradecerles a la Iglesia Interamericana, a la Iglesia Adventista en California, que ha estado bien poder poner este programa, este Instituto de Interpretación Bíblica con temas interesantes para esta época. Gracias igualmente a todas las personas que se están conectando, aquellos que lo van a hacer en el transcurso, aquellos que nos ven a través del YouTube y nos escuchan también en el enlace de la página. De paso, les pedimos que se puedan suscribir al YouTube de la iglesia, a la información, al WhatsApp, al grupo WhatsApp que tenemos también, para que puedan recibir los materiales que se están enviando a ese grupo. Hoy tenemos un tema interesante, como todo lo que hemos hecho. Recuerden que hemos venido por etapas. Comenzamos con una etapa que es la que estamos hablando de aquellos textos, aquellos temas difíciles. Es una etapa interesante que hemos venido avanzando. Hoy es uno de esos temas que esperamos pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Compartan esta información, unan e inviten a más personas. Así que, Pastor Espino, el tiempo es suyo. Esperamos pueda ser una bendición la meditación y el estudio de la palabra. Adelante, Pastor Espino, bienvenido. Gracias, Pastor. Gracias, mis hermanitos, por estar aquí. Hoy vamos a hablar un tema importante, un tema que en este tiempo Satanás está atacando. Este no es un tema cualquiera, como algunos dicen. A veces hay gente malintencionada que te dice, no, eso es un misterio, no lo estudies, eso no se sabe. Aparentemente se presentan líderes, pastores, como que están preocupados por el pueblo, por la grey, por tu salud espiritual. No te metas a eso. Te presentan como que esto fuera un misterio, cuando la Biblia en este caso sí nos ha dado luz y abundante. Hay cosas que no se saben, obviamente, pero hay cosas que sí Dios nos ha dado luz. Entonces vamos a estudiar la sana doctrina de la divinidad de las tres personas.
este tema va a estar seccionado, probablemente lo vayamos a ver en varias partes para que quede bien fundamentado. Otro punto importante es, por ejemplo, que se nos ha acusado como adventistas, especialmente, es interesante que este tema lo atacan los mismos adventistas. Y yo les digo, cuando tú comienzas a atacar la divinidad del Hijo, la divinidad del Espíritu Santo, pues dejas de ser un adventista, porque eso es lo que creemos los adventistas. Incluso se presentan como adventistas y atacan estos temas. Y entonces uno de los argumentos es que ustedes tienen una doctrina católica. Ustedes tienen una doctrina católica y entonces vienen ellos y te dicen, oh, están engañados. Que la Trinidad viene del catolicismo y viene de Nicea y esto y aquello. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si eso es cierto. Pero vamos a orar, mis hermanos. Yo sé que ya oramos, pero voy a volver a orar para que sea Dios dirigiéndonos en esta tarde. Padre Celestial, es un privilegio, Señor, estar en la clase del cielo, la clase de la Biblia, en esta escuela que dedicamos para despedir el sábado, junto a muchos de mis hermanos que nos atienden desde sus hogares a lo largo y ancho de este planeta. Danos tu Espíritu Santo, el Maestro de la verdad, el que nos enseñará todas las cosas, dijo nuestro Señor Jesucristo. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seccionarlo en 3 partes el estudio. Probablemente no nos va a alcanzar el tiempo, así que vamos a irlo viendo paso a paso. Primero, lo primero. La palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia. Aparece el término de otros en el griego que es deidad, divinidad, de teos, ¿verdad? Que es Dios. Algunos dicen es que están utilizando una palabra que no es bíblica. Está bien. Puedes utilizar deidad si no te sientes bien con Trinidad, pero tampoco es que sea un pecado usarla. Aclaración. Vamos a ver las diferencias. Primero, veamos el punto, vamos al origen. ¿Qué es lo que creían realmente los católicos? ¿Qué es lo que desarrollaron ellos? Ok, tenemos que irnos un poquito a los concilios. La iglesia de Éfeso, la iglesia del primer siglo, tenía claro el tema de Dios, el tema de Cristo y el tema del Espíritu Santo. En el segundo siglo, cuando ya los apóstoles han muerto, cuando Juan, el último de los apóstoles, muere, comienzan a surgir, la iglesia queda en comunidades. ¿Por qué la iglesia estaba en comunidades? Debido a las persecuciones. Era muy difícil, no era como hoy. Hoy usted dice, voy a ir a la iglesia de la ciudad tal, o voy a ir a la iglesia de Monterrey, voy a ir a la iglesia de allá de Anaheim, o voy a ir a la iglesia de Santa Ana, cualquier lugar, cualquier ciudad. Allá no, tenías que hacerte en comunidades, porque en comunidades podías sobrevivir a las persecuciones. La gente se armaba, se organizaba. Esto trajo cierta sobrevivencia a la gente, y surgen, cada quien fue desarrollando su fe. Pero con el tiempo, estas diversas comunidades de la iglesia primitiva desarrolló diferencias. Estaban los coptos en Egipto, que subsisten hasta hoy. Estaban los paulistas en la parte de Georgia, la parte de Bielorrusia, esa parte de Europa del Este. Arrio hace su propia comunidad. Y entonces ellos comienzan a desarrollar. Cuando Constantino se da cuenta que la persecución lo que ha hecho es digregar a los cristianos. Recuerden que el siglo II y siglo III fueron pero feroces. Diocleciano, Adriano, Trajano, Decio, fueron carnicerías contra los cristianos. Entonces, Constantino ve que el imperio va en caída libre. Los cristianos en la persecución se consagraron más. Fueron muchos los mártires. A lo cual él
su mamá era cristiana, Helena, y él cuando va en aquella famosa batalla, cuando él va a conquistar Bizancio, va cruzando el puente del río Bósforo, que es cuando tiene, él llama su famosa epifanía. Cuando él cruza, él, en el atardecer, él era un adorador del sol, por eso no nos sorprendamos que Constantino haya promovido la ley dominical. Aquel 7 de marzo del año 321, cuando él dio el edicto, y él llama al sol el venerable día del sol invictus. Entonces ahí él tiene la famosa visión de Constantino, que nos recuerdan los historiadores, cuando en las crónicas él relata de que mira el sol, pero el sol lo mira con una cruz. Y esto, obviamente, y oye la famosa voz, él escucha una voz que le dice, en nombre de este símbolo, el sol y la cruz vencerás. De ahí surge, él entiende de que hay que mezclar las religiones, y es cuando él se bautiza en Milán, Italia, en el 313. Y lo primero que hace como emperador es el famoso edicto de Milán. Pocos hablan del edicto de Milán, muchos hablan más del edicto del domingo. Pero el edicto de Milán es oficialmente el primer edicto ecuménico de la historia. Entonces viene Constantino y dice, en el edicto de Milán él dice, se acabaron las persecuciones, paganos y cristianos pueden convivir, y él comienza a convocar a todos los obispos. Cada comunidad tenía un líder, un presbítero, un anciano, un obispo, ¿verdad? Adelante, hermano Cordón. Pregunta, hermano pastor. Había escuchado Sí. con otro pastor de que Constantino aparentemente se hizo cristiano en el 313, algo así. Pero Sí, no, sí. usted acaba de decir que se bautizó en el 313, y según tengo entendido que escuché que a la final, ya cuando estaba muriendo, que se bautizó. No sé si me puede corregir. Adelante. Sí, no, él se bautizó temprano. Él llega a bautizarse se pone el 313 porque es el año de su bautismo. Ya muriéndose, no tengo registro yo, es desde que él se ha bautizado. Además que es un poquito anticronológico. Él se bautiza joven, que es en el 313. Esto lo hace también para consolidar su poder, porque en ese momento que lo hace, el imperio está en cuatro grandes Augustos, como le llamaban a los ayudantes de los Césares, César Augusto. Entonces, por ahí es muy probable, hermano Jorge, que lo haya hecho temprano. Porque él tenía que convencer, ¿okay? Porque él tenía que convencer a los cristianos. ¿Entiendes? Y qué mejor convencerlos que decir, el emperador se ha bautizado. Esto pudo ser una noticia, wow, brillante. Pero esto trajo, obviamente, su contraparte. Satanás es muy astuto. Dijo Satanás, si los sigo persiguiendo, se consagran más. Aquí lo que toca es bajar la guardia, que ellos se mezclen y mezclar la verdad con el error. Entonces él viene y hace entonces él, primero se da antes de iniciar el concilio de Milán, donde se acuerda la cero persecución, la tolerancia, también se le conoce como el edicto de tolerancia, en el cual él dice nos vamos a tolerar. Entonces, pero obviamente aquí viene la confrontación, porque habían comunidades que tenían sus propias ideas, especialmente Arrio. Arrio decía, Cristo es la primera criatura en ser hecha, en ser creada. Otros no estaban de acuerdo, especialmente Eusebio de Cesarea y Clemente de Alejandría. Entonces, en cuestiones doctrinales, habían diferencias. Entonces, y estaban también el asunto de los templos paganos. Entonces, él comenzó a compartir los templos paganos, comenzó él astutamente agarra a todos los líderes, les da tierras, les da palacios, les da ejércitos, y a los obispos les da mucho poder. Es allí con el edicto de Milán cuando los obispos cristianos comienzan a tener mucho poder. Y entonces se enriquecen, comienzan ellos a tener ciertas clases
y ya si ustedes llegan a Nicea, ustedes ven lo que ellos votan en el primer concilio. Pero nos vamos a centrar en la parte de la Trinidad. Entonces, va en agenda y ellos dicen, vamos a hacer un concilio donde definamos el tema de Dios. ¿Okay? Entonces, no se discutía, y esto ha sido histórico, la divinidad del Padre. Nadie la discutía. Los arrianos decían, el Hijo es creado. Sí, hasta hoy en día hay arrianos. Especialmente los testigos de Jehová. Ellos dicen, el Hijo es una criatura. Fue hecho, es un Dios, pero no igual a Dios Padre. Entonces, allí se hace el concilio de Nicea y entonces se vota en el concilio. Arrio llegó con su gente, estuvo presente Eusebio, estuvo presente Clemente, estuvo el mismo Constantino. Se dice que en el concilio hubieron más de 100 y pico de obispos de las diferentes comunidades. Por votación se condena el arrianismo. Esto pareciera una buena noticia, pero ya van a ver que no. Se condena el arrianismo y ellos dicen, no, Cristo es Dios. Pero ojo, y aquí es donde ellos dan la declaración de la Trinidad, para que ustedes vean la diferencia entre la declaración trinitaria católica y la declaración de la Trinidad adventista, del concepto de deidad adventista. Son totalmente distintos, pero hermano, totalmente distintos. Por eso yo no acepto cuando la gente dice, es que tú tienes una doctrina católica. No han leído la historia. Veamos qué votan ellos. Miren, de paso, comienzan ellos a llamarlo dogma. Dogma es una palabra bíblica. No se asusten. La usa Pablo en Colosenses. Es algo que se fija y no se cambia. Pero nosotros no tenemos dogma. Porque la gente a veces cree que toda palabra católica es diabólica. No, hay muchas palabras que vienen de la digma, de la Biblia, como dogma, querigma. Ellos usaban también Eucaristía. Son palabras griegas que ellos utilizaron. Ok, veamos esto. Entonces, ¿qué votan ahí? Viene Constantino, ¿verdad? Ellos llega a Arrio, son debates fuertes. Arrio decía, el Hijo es creación, aquí Dios sobre el Padre, el Espíritu Santo es una energía, ¿verdad? Usted quiere, es lo mismo que enseña el testigo de Jehová, en sus atalayas, en su despertar. Por supuesto, es una herejía, pero Arrio tenía mucho poder. No crean que el arrianismo desapareció tan fácilmente con un concilio. Aún en el siglo V, cuando Justiniano corona al Papa, Italia está tomada por las tribus arianas. Acordémonos de Genserico y de todas sus tropas que tienen conquistada Italia. Entonces vienen ellos y declaran lo siguiente. En este concilio, ellos decían, no, Arrio decía, él es una criatura excelsa, él no es nuestro salvador, pero no fue creado, pero fue creado. Entonces los del concilio dijeron, especialmente San Atanasio de Alejandría, porque estaba la posición de Alejandría, que era contraria a la posición de Arrio, y entonces ellos decían, ellos utilizaban algo que se llama consubstancialidad, una palabra un poquito complicada, pero ojo que esta palabra va a ser la base de la hostia. Por eso la hostia se conoce en el latín como substanciación, la sustancia. Declaran ellos que la hostia es la sustancia del Padre y que el sacerdote la convierte en el Hijo. Pero eso es otro estudio. Entonces ellos dicen, no, dicen ellos, miren lo que dicen ellos. El Hijo sí es Dios, es consubstancial de Dios. ¿Qué significa eso? Ellos dicen, el Hijo tiene la misma materia de Dios. Eso es cierto, pero vean a dónde va el error, dónde va la herejía, porque el diablo fue muy astuto. Al final, aún los católicos salieron más perdidos que los mismos arianos. Entonces, ellos utilizaban la palabra latina homoiosis, de la misma sustancia. Entonces, aquí está la declaración para que veamos. Solo les quiero poner en esta parte de la clase
lo que es la Trinidad Católica para que ustedes puedan sacar conclusiones y ver la diferencia. Porque uno tiene que hablar con base. Ahora cualquiera te dice, no, adventista, tienes la misma doctrina que tenían los católicos. Un momento, yo le digo, enséñame, háblame con base, háblame de los concilios, háblame de las declaraciones que ellos tienen. Nada que ver. Gracias a Dios, la fe adventista no tiene esa manipulación. Miren esto, miren lo que ellos dijeron. Llegan a la conclusión y dicen ellos, el Hijo de Dios engendrado del Padre. Primera herejía, Cristo no es engendrado. No lo es. ¿Cuándo es que él fue engendrado? En ocasión de su encarnación. Encarnación no es lo mismo que creación. Él no fue creado. Él se encarnó, pero como parte del plan de la salvación. A través de el Espíritu Santo, cuando María fue el vaso. María vino a ser como la jarra en la mano del alfarero, el jarrón en el cual venía el tesoro. Tocaba ser engendrado por el Espíritu, pero en ocasión de su humanización. Pero él es preexistente como lo explicaba el pastor Alfaro en la clase pasada. Hablaba del ángel de Jehová, ya existía desde antes. Entonces, el primer error que ellos dicen, porque ellos declaran esto. Esto está en el concilio, en el primer concilio, símbolo niceno. Esta es una ciudad de Turquía. Hasta ahí fueron. Ellos dicen, él es engendrado del Padre. Ok, te aceptamos que no viene del origen del Padre. Aceptaron eso de Arrio. Pero sí, dicen ellos, no nos vas a quitar que es unigénito. O sea, que unigénito de una misma, unigénito es monogenes, que es un ser único de la sustancia del Padre. Ahí está. En lo que ellos están declarando, dicen ellos, Cristo es de la sustancia del Padre. Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Entonces dicen ellos, es cierto, te acepto que Cristo es engendrado. O sea, en otras palabras, muy sutilmente ellos dicen, Cristo es creado. Ojo con esto. Pero luego ellos dicen, pero aunque él es engendrado, él es Dios de Dios, porque miren la declaración, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado. Entonces dice, no hecho consubstancial, no es hecho consubstancial al Padre. Ahí usan el Dios. ¿Qué están diciendo al final? De que Cristo, que tienen ellos problemas hasta con el Padre. Ya lo vamos a ver más adelante. De que Cristo, cuando el Padre llegó a existir, no fue hecho Cristo ahí. Por eso en la última parte ellos aclaran, sino que el Padre lo engendra. Ahora, ¿por qué ellos desarrollan esa enseñanza del Hijo? Porque esa era la enseñanza pagana. En la enseñanza pagana, Nimrod engendraba a Tamuz. Y Tamuz era Dios, tanto como Nimrod. Horus engendraba a Osiris. Lo mismo pasaba con Zeus y Adonis en Grecia, en Roma, con Júpiter, ¿verdad? Y la divinidad Mitra. Entonces, en conclusión, ellos dicen estas dos cosas. Cristo es Dios, a diferencia del arrianismo que no acepta que es Dios. El católico te dice, bueno, en mi concilio, Él es Dios. Dios de Dios, Dios verdadero, Dios verdadero. Y usted dice, oh, el católico piensa igual que mí. Ahí es donde se equivocan. No, señor. El adventista no cree que Cristo es engendrado. Y vamos a ver que la posición adventista es la posición correcta. Por eso les dije, esta clase tiene 3 partes. La vamos a desarrollar con paciencia para que usted quede claro, totalmente claro, de la posición bíblica y la posición que ha desarrollado la teología adventista. Aquí ya viene la primera diferencia con nosotros. Para nosotros es engendrado. Cristo tiene vida original propia. Por ejemplo, declara Elena de White en el deseo de toda la gente, en Cristo hay vida original, no prestada, no derivada.
pero ya Cristo lo había dicho. Cristo le dice a Marta, mira Marta, yo soy la vida y yo soy la resurrección. Cristo no está diciendo a mí me prestaron la vida, o yo alquilé la vida, o lo estoy rentando, me la regalaron. Yo soy la vida. Lo relata varias veces. En Juan 14 también lo vuelve a decir. Yo soy la vida. O sea, no es que Cristo tiene vida prestada. Yo soy la vida. Entonces, eso te tira de un tajo el engendramiento. ¿Ya? Porque esa declaración era parte de las herejías que tenían en el cercano Oriente Antiguo, ¿verdad? Ahí las tenían ellos y ellos decían, bueno, los faraones son engendrados de los dioses, por eso adoran a los faraones. Los emperadores como los Césares son engendrados de Mitra. Entonces, ese mismo pensamiento, como traemos aquí, que el que está organizando la cosa es un pagano, ya sabes que va a influir. Entonces, hello, aquí la teología adventista se hace a un lado, no señor. Para nosotros, Jesucristo, es 100% Dios, no creado ni no engendrado. Aquí está la primera. Entonces, ellos aprueban eso, dicen, ok, no fue hecho, no es consubstancial, o sea, no fue hecho cuando fue hecho el Padre, pero sí después, como el Padre lo engendra, es Dios porque Él es de la misma sustancia. Entonces, quieren ellos decir, es Dios, pero ok, te acepto que el Padre lo engendró. O sea, en otras palabras, si te engendra es porque sos creado. Ahí está primero la diferencia. Para que ustedes vean que una cosa es Trinidad Católica, otra cosa es el concepto que tiene el pueblo adventista, muy distinto. Pero, ¿qué pasó? La gente salió de allí, ¿verdad? Porque estaba caliente también el tema del espíritu. Veamos, Atanasio argumentaba incansablemente que solo si el Hijo era verdaderamente Dios como el Padre podía salvarlo. Atanasio estaba en lo correcto, pero no fue escuchado. Porque Arrio sí le hizo mucho daño, incluso a la teología católica, porque ellos aceptan que fue engendrado, que eso Arrio también lo trajo. Pero le dice, pero no te vamos a aceptar que es criatura y que no es Dios, engendrado, pero es Dios. Quedaron más enredados, quedaron más confundidos. Entonces Atanasio les dice, miren, si ustedes dicen que él es creador, no puede ser salvador. Y eran grandes controversias. Los concilios generalmente, hermanos, dilataban mes y medio. Ahí te concentrabas en palacios que ellos hacían y ahí pasaban debatiendo. Entonces, decía Atanasio, porque lo que no ha sido asumido no ha sido sanado, pero lo que está unido a Dios es también salvado. Entonces él decía, él termina aceptando eso, ¿verdad? Él termina aceptando de que, ok, es de la misma sustancia, pero vamos a aceptar que él es engendrado. Entonces tenemos que la Trinidad Católica no enseña que Cristo es 100% diferente del Padre, a diferencia de lo que nosotros creemos. ¿Y por qué voy haciendo las diferencias ya? Para que usted como adventista, usted conozca muy bien su iglesia, usted conozca muy bien lo que predica y usted conozca muy bien en lo que estamos basados, en la palabra de Dios. Luego, miren lo que siguió. Se desarrolla después, porque estaba el tema del Espíritu Santo, ellos no alcanzan en Nicea, viene Teodosio, muere Constantino, todavía hubo Nicea 2 en el 365, pero no se tocó ese tema. Y entonces en el concilio de Constantinopla I, ellos dijeron, tenemos cabos sueltos. Y estos cabos sueltos estuvieron casi por 1000 años. Ya les voy a hablar rapidito de eso. Entonces vienen Constantinopla I y ellos dicen, vamos a hablar del Espíritu Santo porque necesitamos ya. Y entonces ahí estaba Gregorio Niciano, ¿verdad? Le llamaban el teólogo, Gregorio de Niza. Y entonces él llega y afirma, dice, el Espíritu Santo, porque había otro movimiento. Así como estaba el arrianismo se dedicaba a destruir la figura de Cristo. Ellos decían, te acepto que es mi Salvador, que es el sacrificio, pero no me digas que es Dios.
no me digas que es Dios, no me vengas enseñando que es divino y esto y lo otro. Pero había otro movimiento. Era el movimiento de los neumatomacos que abundan hoy y están en la iglesia. En la iglesia adventista hay un montón de arrianos. Gente que toma las plataformas, toma las iglesias a atacar a Cristo. Y dicen ser adventistas, Yo le decía a Juanita que me compartía unos audios esta semana, la hermana Juanita, eso no son adventistas, no saben, o sea, no, es que en nuestra iglesia los jesuitas se han infiltrado y han metido esa doctrina trinitaria. ¿De dónde, hermano? Totalmente. Estás viendo una película, hello, que no es. Por eso uno, hermano, tiene que conocer la historia, tiene que conocer la Biblia, tiene que conocer esto para que uno va tranquilo. Y entonces estaba todavía el otro tema, entonces estaba el movimiento de los neumatomacos, quienes decían que el Espíritu Santo es creación, te acepto que es una criatura. Algunos decían, porque ni entre ellos se ponían de acuerdo. Otros decían, no, es una fuerza impersonal, como una energía. Por ahí que puede ser, entonces, como le llaman los testigos de Jehová. También son los testigos de Jehová neumatomacos también. Y hay un montón de neumatomacos adventistas. Ok, entonces viene Gregorio y dice, necesitamos también dislucidar este tema. Entonces hay que ampliar el credo, que se conocía como el credo niceno-constantiniano. Entonces aquí viene, que hasta hoy lo recita. Le estoy dando la parte de los credos que están vigentes hasta hoy, porque uno tiene que hablar con base. Esto es lo que cree un católico hoy, desde hace 1800 años, desde Nicea. ¿Por qué no cambió? Porque el católico cree en dogma, o sea, aunque esté equivocado, él no lo va a cambiar. Ellos son dogmatizados. Entonces vienen ellos y ahí afirman lo siguiente. Dice, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Vamos a ver lo bueno, porque siempre había una parte buena. ¿Cuál fue la parte buena de Nicea? De que Cristo es Dios. Sí. ¿Qué es la parte malo? Ellos aceptan, no, es igual al Padre, decían ellos, es Dios. ¿Qué es la parte mala? Es engendrado. O sea, va la verdad, pero con la mentira. Porque así le gusta el diablo, para enredar a la gente. Te digo una cosa verdadera, pero te meto asolapadamente, ahí te ve el engaño. Para que usted traiga el anzuelo y te diga, amén, amén. No, espérate, amén, no. Tenés que aceptar completa la verdad o no es completa. Entonces vienen ellos, se enfrentan a los neumatomacos, dicen, no, el Espíritu Santo es Señor. Por favor, no me digas que es una fuerza, no. Y estudian ellos el tema del Paracleto y estudian. Mira, él es una persona. Y lo comienzan a desarrollar. Pero aquí viene la mentirita. Dicen, es Señor y dador de vida. ¿Eso creemos los adventistas? Claro que sí. Pero aquí está la diferencia con nosotros. Dice que procede del Padre. Eso se conocía en el latín, la famosa frase pater quae, que es procedencia del Padre. Entonces ellos decían, porque más adelante, pues yo les dije, esto llevó una pelea de más de 1000 años. Porque en el 1031, en el concilio de Ravenna, no solamente dijeron que procedía del Padre, sino que procedía del Hijo, lo que se conoció como el filioque. Y entonces, una gran parte de la Iglesia Católica, eso se conoció como el cisma de Oriente, se fue a lo que hoy es la Iglesia Católica ortodoxa, que tiene hasta su propio patriarca, su propio papa. En Rusia, Bulgaria, toda la parte del este de Europa son ortodoxos por este tema. Ahora, no es que los ortodoxos también están en la verdad, simplemente nos dijeron, aceptamos que procede el Padre, pero no el Hijo. Otro enrollo. Entonces vienen ellos y dicen, ok, el Señor es dador de vida, pero procede el Padre. Ahí está la diferencia. Otra vez, eso no creemos los adventistas. Sí creemos que el Señor, sí creemos que es dador de vida. Por supuesto, desde la creación está el Espíritu Santo. En el primer versículo de la Biblia está el Espíritu Santo. En el principio estaban la agua.
y el espíritu se movía ahí en medio del abismo y todo eso. Pero eso de que procede el Padre, stop. No, señor. Él es una tercera persona tan independiente como el Hijo. Tan independiente como el Hijo. Tan original como el Hijo y el Padre. No hay procedencia. Entonces, en Constantinopla ellos dicen, procede del Padre. Luego, en el 1031, en la cisma, dice, procede del Hijo. Hay otro rollo. Entonces dice ella que con el Hijo y el Padre recibe una misma adoración y gloria. Y que habló con los profetas. Entonces ellos vienen y te dicen, el Espíritu Santo es Dios. Entonces usted viene y habla con un católico y usted se trae el anzuelo. El católico le dice, hermana, adventista, tú y yo creemos lo mismo. Y usted dice, ¿cómo que creemos lo mismo? Sí, porque para ti Cristo es Dios, para nosotros también. Amén, qué bonito usted. Y entonces, para ti el Espíritu Santo es Dios, para nosotros también. Amén. Y usted dice, bueno, no tenemos problemas con la Trinidad católica. Y algunos dicen, eso sí creemos igual que los católicos. No, señor, no lo he estudiado. No lo he estudiado. Y entonces viene aquel hermanito que él dice que es unitario en sus redes sociales, en su Facebook, en su YouTube. Y dice, ay, hermano, vieran cómo nos están atacando a la iglesia, porque se dejan. Que no estudian Biblia. Porque lo permiten. Me invitaron unos hermanos de Bolivia a dar una semana de oración. Dice, hermano, dice, de una red grande. Y dice, va a tener bastante gente en línea. Ok. ¿Y de qué? Y yo iba a dar del santuario. Dice, sí, gracias a Dios que va a dar del santuario. Dice, porque aquí no toca el tema del Espíritu Santo, porque aquí eso no se toca. Eran adventistas. ¿Cómo que no? Más rápido les di el tema del Espíritu Santo. Les di una clase completa. Toda la semana les pasé hablando del Espíritu Santo. Porque no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Esto es un pilar adventista, como lo es el sábado. Y todavía con mucha más razón, porque estamos hablando de la persona de Dios. De la persona de Dios es que se desprenden los hitos adventistas, de su carácter. Y no podemos nosotros estar ahí a tientas en tinieblas. Entonces vienen ellos, hermanos, y dicen, ok, salieron de Constantinopla diciendo, es Dios, ok, es Dios. Está bien, me decís que es procedente del Padre, te lo acepto, no hay problema. Después en el 1031 no solo procedía el Padre, sino el Hijo. No hay procedencia, eso es mentira. ¿Por qué? Porque él es presentado en la Escritura como con vida propia, con vida original propia, con la capacidad propia, tanto como el Hijo y como el Padre. Pero eso lo vamos a ir desarrollando. Por eso recuerde que si usted va con paciencia con nosotros, estos temas los vamos a ir desarrollando perfectamente cada sábado. Y cierro con lo último, la cereza al pastel de este engaño. ¿Verdad? Entonces dijo Niciano al final, bueno, dice él, aquí está la declaración, aquí dijeron ellos, aquí está listo, ya tenemos listo. Ahora sí, pónganlo en las encíclicas católicas, y entonces ellos concluyen esto. Ellos dicen, adoran un solo Dios. Eso lo creemos los adventistas. ¿Es un solo Dios? Sí, es un solo Dios, está bien. No una persona. Hello, no una persona. Es un solo Dios, porque somos monoteístas, pero no es una persona. Él es Elohim, que bien traducido, Elohim es ellos. Es ellos. Es el plural de Dios. Por eso que siempre en la Biblia es santo, 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 3 veces, que son 3. Entonces ellos dicen, creemos en un solo Dios, en 3 personas. Ahí vamos bien. La divinidad es una en los 3, ¿verdad? Ahora decía Gregorio, los 3 son un solo Dios en cuanto a la divinidad. El Padre es un ser, el Hijo es un ser, el Espíritu Santo es un ser. Pero aquí viene la mentirita, que siempre metían la cereza en el pastel. Yo por eso le digo, hay que saber leer entre líneas, porque Satanás es muy astuto.
Entonces te dicen ellos, 3 seres. Usted dice, ah, Padre, Hijo y Espíritu, están creyendo igual que nosotros. Dice, los 3, dice, ok, el Padre es un ser, el Hijo es un ser, ok, entonces estamos bien, dice, porque son distintos, pero espérate, lea al final, pero no son 3 seres, y entonces fue una completa contradicción la de Gregorio Naciano, Nacianceno, como se le decía, Nacianceno, perdón, porque te dice que son 3 seres, pero al final mira lo que te dice, pues no son 3 seres, sino un solo ser. Entonces, la gente de allí toma, de ahí la gente viene y dice, oh, es que tú eres adventista, así, es que tú crees en un cuerpo con 3 cabezas, porque ese fue el concepto de Gregorio Nacianceno. Ahí la terminó de confundir Nacianceno. Y entonces él dijo, sí, los 3 existen, los 3 son dioses, pero en realidad es uno solo, como con 3 cabezas, como que usted imagina un cuerpo y 3 cabezas pegadas. Eso no cree la iglesia adventista. Para que usted vea la enorme diferencia. Porque para nosotros son independientes. Como es independiente usted de su hijo. Ah, usted dice, somos la familia García, sí, pero ahí está mamá, ahí está papá, ahí está el hijo. Entonces, Dios es uno solo, en unidad, en carácter, pero la divinidad está compuesta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como seres independientes. Ahí hay parte que es cierta. Allí, cuando él dice, por ejemplo, es un Dios en 3 personas, comenzó bien. Los 3 son seres distintos. Dice, el Padre es un ser, el Hijo es un ser, el Espíritu Santo es un ser. Ahí va bien. Pero ahí viene el diablo, si te mete la mentira. Te dice, no, pero no son 3, dice, es uno. Y entonces te dice, ¿y ahí qué me estás diciendo? Ok. Y bueno, cierro esta parte porque vienen ellos y le ponen la cereza al pastel en Éfeso, ¿verdad? Ahí esto vino pero a arruinar el tema, porque tenían el famoso tema de la hipostática. ¿Qué es la hipostática? La declaración de que había que meter a uno más. Ya no eran 3, ahora eran 4. 4 en 1. María. Y entonces sacaron el as bajo la manga diciendo que ellos en el concilio de Éfeso, bueno, defendieron a María y la declararon Teotocos. ¿Y qué dijeron? Eso fue en el año 431. Ojo que nada es casualidad. ¿Se acuerdan ustedes de Hechos 19? En Hechos 19, Pablo llega a Éfeso. ¿Qué hizo Pablo en Éfeso? Bueno, primero convirtió por el Espíritu Santo con su ministerio y el Espíritu Santo a muchos brujos. Incluso Pablo les quemó los libros a los hechiceros. Eso fue bueno. Pero luego Pablo le dice al famoso Demetrio, al platero y a toda esa gente, Diana no es diosa, esta no es la reina del cielo, la madre de Dios, como él la llamaba. Y Pablo les predica contra esta diosa. Eso ustedes lo pueden ver en su Biblia, en Hechos 19. El mismo apóstol está declarando que esa diosa era pagana. Pues vinieron estos demostrando una vez más que la Iglesia Católica, eso de apostólico solo es adorno, porque no son apostólicos, porque si lo fueran, creyeran lo que los apóstoles enseñaron. Entonces vinieron en la misma ciudad donde 400 años antes Pablo había condenado la idolatría a la reina del cielo. Ahí mismo vinieron y declararon que María era la madre de Dios y por lo tanto, al ser madre de Dios, era también diosa. Y entonces estamos hablando de Teotocos, madre de Dios. Entonces ahí vinieron ellos y dijeron, bueno, entonces ellos vinieron y dijeron, aquí estamos hablando, dijeron ellos, de que ella es inmaculada también. O sea, me estás hablando que el hijo no pecó, ella tampoco pecó. Y recibe todos los poderes divinos, que hasta el día de hoy los tiene. La Iglesia Católica no ha retrocedido en eso, ¿verdad? Ok, cerramos esta parte. Ahora vamos a ver qué
lo que cree la Iglesia Adventista. Probablemente en las siguientes clases vamos a ver un poquito el desarrollo de la doctrina de la deidad, de la divinidad en la Iglesia Adventista. Cómo fue progresando cuando nuestros pioneros comenzaron y cómo fue progresando. Eso es normal. Eso es normal. La gente dice, no, es que como los pioneros eran unitarios, nosotros tenemos que ser unitarios. No, señor. Los pioneros también fumaban el tabaco y comían cerdo. Porque que algunos te sacan eso. Es que ellos eran unitarios, sí, porque ellos al principio venían de diversas congregaciones. Pero luego la iglesia fue desarrollando su cuerpo doctrinal. Si nos ponemos a lo que fueron los pioneros al inicio, no tenían toda la luz. Dios vino guiando al pueblo para que el pueblo fuera desarrollando las enseñanzas correctamente. ¿Verdad? Porque es como que nosotros digamos, no, aquí hay que creer lo que creían los fundadores de la iglesia. Ah, bueno, vamos a estudiar a los fundadores de la iglesia del siglo II. Estudiemos a Policarpio, estudiemos a Clemente, a Eusebio. Algunos de ellos guardaban el domingo. Los padres de la iglesia, algunos de ellos tenían herejía. Y ahí en los padres de la iglesia surgieron las primeras herejías como el montanismo. Entonces, no siempre el hecho de que los iniciadores creían eso, es que eso es, no. Uno respeta el trabajo y la obra de los pioneros, pero hay que entender que la luz de los santos es como la aurora, dice la Biblia. Va en aumento. Va en aumento. Entonces, veamos ahora, les comparto lo que enseña la iglesia para que ustedes vean la diferencia. Para que nosotros veamos la diferencia. Por ejemplo, notemos la declaración. Ahorita solamente les voy a dar la declaración y luego vamos a entrar al estudio. Al estudio, ¿ok? Para que tengamos un sólido respaldo bíblico. ¿Ok? Ahorita les estoy presentando la postura católica, luego les presento la postura adventista y luego vamos a ver que la Biblia lo que nos respalda es la enseñanza de nuestra iglesia. Adelante, hermana Juanita. Entonces, esas personas o esos hermanos, o sea, ¿en qué religión se ubican? Porque si no creen en el Espíritu Santo, ¿cuál es su posición? O sea, ¿dónde están? Capaz y tanto que ellos dicen, bueno, adventistas, mira que tú andas con Trinidad Católica. Ya vimos que no, pero bueno, los pobres andan muy confundidos, ignoran la historia, ¿verdad? Porque el hermano que le mencioné y que le envié los audios porque yo no sabía mucho, no me contestó en el momento cuando le dije que ya no quería, o sea, que él estaba mal, no estaba bien lo que estaba haciendo o lo que estaba diciendo. Me volvió a contactar el siguiente día y me dice, mándeme los textos donde dice que son 3 dioses en uno. Y yo le voy a mandar todos los textos que respaldan a lo que yo estoy hablando, a lo que yo estoy diciendo. Entonces, como usted me había dicho que parece Satanás hablándole a Eva, entonces yo tomé la decisión de decirle, ¿sabe qué? Hasta aquí le paramos la conversación, porque Eva cayó por estar conversando. Entonces yo no veo la intención, a menos de mi parte, estar discutiendo con gente que ya tiene una posición muy arraigado y yo, o sea, seguir discutiendo. Entonces yo mejor le paré la conversación, le dije que muchas gracias por todo y que hasta ahí yo le paraba la conversación, no quería seguir con lo mismo, que yo ya tenía bien claro mi fe y que él, pues que Dios lo bendiga y que no confunda más a gente y que él realmente estudie para que no ande confundido. Eso fue lo que le dije. Ya no me contestó, pero después me quedé pensando si estaba correcto mi posición a lo que yo hice. Es lo correcto, hermana. Yo le dije a la hermana, uno tiene que saber con quién hablar. Miren, cuando yo escuché las presentaciones que el hermano hace,
él claramente no tiene la intención de aprender, porque yo he platicado este tema con mucha gente. Por ejemplo, con hermanos apostólicos, pero que tienen la apertura de aprender. Pero con gente que lo que está haciendo es atacar, le presentas evidencia, le presentas esto, ya tienen otro espíritu. Entonces, usted como cristiano, no solamente la hermana, todos ustedes tienen que tener la habilidad de entender cuando una persona no quiere. Y lo que va a estar haciendo es atacar, y te va a desgastar. Te va a desgastar. Y si no está bien documentado y parado, puedes terminar dudando. ¿Verdad? Entonces yo por eso le recomendé, hermanas, hay que estudiarlo y no estar escuchando lo que él dice, porque él no es Biblia. Ok, veamos la diferencia ahora. Veamos la declaración adventista. Esto es también, al igual que lo que vimos de lo que los católicos creen hasta el día de hoy, esto es lo que enseña el pueblo adventista. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no nos hace politeístas, porque te dicen, no, es que somos monoteístas. Y tú me dices tres, es un solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coeternas. ¿Qué significa coeternas? Que coexisten. Es una unidad de tres personas coeternas, muy diferente de lo que decía en Nicea y en Calcedonia y en Constantinopla y en Éfeso, de que es un ser con tres cabezas. No, señor. Luego dice, aquí habla un poquito de la declaración de Dios. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente. Está hablando de las características de su divinidad, superior a todos, omnipresente. Ahora, voy a avanzar con la declaración. Voy a avanzar aquí un poquito con la declaración del Hijo, para que veamos un poquito. A ver si aquí la tenía. ¿Verdad? Para que veamos nosotros la misma declaración que hace del Hijo. Permítame, vuelvo acá. Y ahí usted comienza a ver que la doctrina adventista tiene muy marcadas, pero marcadas diferencias con la doctrina católica. Vámonos acá a la parte donde nos habla del Hijo. Veamos la postura. Estoy dando esta parte de la postura y luego vamos a ir estudiando la base bíblica. Esos textos que decía el hermanito, deme un texto, abundan. Por lo menos en estas clases nosotros vamos a estudiar, hermano, más de 100 pasajes donde las tres personas aparecen e interactúan. Abundan esos textos, hermano. Porque la gente a veces solo cree que Mateo 28. No, hermano. La Biblia es muy abundante en este tema. Veamos, por ejemplo, el Hijo. ¿Qué nos decía el Concilio Católico? Oh, que el Hijo sí es de la misma sustancia, es Dios, es luz de luz, es Señor de señores, pero engendrado, no viene del mismo tiempo el Padre. Ya, o sea, no es entonces. Porque no me puedes decir que es y no es. Entonces, católico es medio semi-arriano. Ok, tuvo mucho impacto lo que les dijo Ari. Entonces, nosotros veamos la diferencia. Dios, el Hijo eterno, se encarnó como Jesucristo. Por medio de él se crearon todas las cosas. Se encarnó, no se creó. En su encarnación es que él fue engendrado. ¿Cuándo engendrado? Cuando él se encarna. Pero él ya existía, porque él es Dios de Dios. Por medio de él se crearon todas las cosas. Eso lo dice Colosenses, eso lo dice Juan 1. Pablo dice, es más, no solo las creó, por él subsisten. Él revela el carácter de Dios. Acuérdense lo que le dijo a Felipe: si me has visto a mí, has visto al Padre. Él llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Acuérdense lo que dijo Jesús en Juan 5: el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo el juicio al Hijo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente humano. Este tema lo vamos a estudiar, las dos naturalezas.
Y no estoy hablando ni de prelasario ni de polasario, ese es otro tema. Estoy hablando de 100% divino y 100% humano, porque esto también causó revuelo en esos tiempos. El ebionismo, luego estaban los docetistas y otra serie que atacaba este tema. Para nosotros es 100% divino, 100% humano. Luego la declaración dice, fue concebido por el Espíritu Santo, nuevamente en ocasión de su encarnación. Allí es donde la iglesia adventista acepta una concepción, un engendramiento, porque lo dice Lucas 1:35, ¿verdad? Lo dice Lucas 1:35. Ahí lo dice claramente. Alguien que nos lea 1:35, algún voluntario, por favor, que nos lea 1:35 de Lucas, para que de paso es un texto clarito donde están los tres actuando. Lucas 1:35, ¿algún voluntario, hermanos? Es un texto donde Gabriel está hablando con María, ¿verdad? ¿Alguien nos ayuda con este pasaje? ¿Quién se anima, hermanitos? Lucas 1:35. Aquí Amén, pastor. Dice lo siguiente. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Muy bien, ahí está. El Espíritu Santo te cubrirá. Dice, por lo cual el santo ser, hablando de el Hijo, y el poder del Altísimo, hablando del Padre. Entonces, en ese contexto es lo que dice la creencia, ¿verdad? Es lo que dice la creencia. Nosotros luego vivió, tiene encendido su micrófono, doctor Gil. Vivió y experimentó la tentación como un ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y aquellos dieron testimonio de que él era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por nuestro lugar. Resucitó entre los muertos, ascendió al cielo para ministrar en el santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria para liberar definitivamente a su pueblo y restaurar las cosas. Es lo correcto, es lo que enseña la Biblia, es Dios. Es Dios, ¿verdad? Pero esto lo vamos a decir, solamente le estoy presentando la diferencia para que ustedes puedan ver de que nuestra enseñanza de la deidad, de que nuestra enseñanza de la Trinidad no es la misma, para que no nos dejemos engañar. Oh, adventista, tú eres trinitario, pues tú eres como el católico, tú eres seguidor de Constantino. En ningún momento. Nada que ver, tiene que ver. Ustedes están viendo la diferencia. Veamos con el Espíritu también, el Espíritu Santo, la siguiente declaración. Vamos a un poquito acá. Voy a regresarme un poquito para entrar a esa parte de el Espíritu Santo. Igual pasa lo mismo. Entonces, la iglesia llega en su cuerpo doctrinal, en sus hitos como pueblo adventista. Eso enseñamos nosotros. Entonces, si tú dices que eres adventista, por eso es que yo les digo a los hermanos, ya tú no eres adventista. Cuando un hermano comienza a declarar contra Cristo, que tú no eres adventista, me estás declarando algo que va en contra de los pilares de nuestra fe. Veamos con el tema del Espíritu Santo. Recuerde que el católico dice, sí es Dios, pero procede del Padre. Tiene procedencia, o sea, tiene un origen. No es Dios por sí mismo. Entonces, y eso es un error teológico, porque del momento en que una criatura tiene su origen, deja de ser Dios. Entonces viene, noten la declaración. Dios, el Espíritu Santo, desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, en la encarnación y en la redención. Es una persona de la misma manera, es una persona. Ojo con esto.
de la misma manera que lo son el Padre y el Hijo. ¿Qué significa de la misma manera? Que no tiene procedencia, no tiene procedencia, no tiene origen, ni tiene creación. Ahí está la diferencia, muy clara diferencia, mis queridos hermanos. Totalmente clara diferencia. Es una persona de la misma manera que lo son el Padre y el Hijo. Inspiró a los autores de la Escritura, infundió poder a la vida de Cristo, atrae y convence a los seres humanos, renueva a los que responden y los transforman a la imagen de Dios. Entonces, ¿en qué creemos que procede el Padre? Porque el Padre lo envía en el plan de la salvación. Pero a ver, el Padre también envió al Hijo. Entonces, ese término enviar lo han confundido. Dicen, no, mira que el Padre es procede. No, es enviado, no creado. Pero lo vamos a estudiar todo eso. Enviado por el Padre y por el Hijo para estar siempre con sus hijos. Concede dones espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo y en armonía con las Escrituras y la guía a toda verdad. Muy sana la doctrina, muy sencilla la declaración, porque así es. Porque así es. Entonces, diferencias claras. Resumo esta parte. Primero, para el católico, Dios es un ser prácticamente con tres cabezas. Para el adventista no es así. Para nosotros es un solo Dios a través de tres personas: Padre, separado del Hijo, separado del Espíritu Santo. Tres personas distintas, independientes. Otro punto. El católico declara que el Hijo es Dios, sí, pero tiene procedencia y fue engendrado por el Padre. En otras palabras, es hecho. Al final, Arrio se terminó riendo de ellos, porque al final terminaron diciendo lo que él les enseñaba. Luego, la tercera persona de la deidad, ellos dicen el Espíritu Santo es Dios, el Señor, pero él tiene su origen y su precedencia en el Padre. Nada que ver con la enseñanza adventista, donde el Espíritu Santo es una persona 100% divino y no tiene ninguna procedencia, ni del Padre ni del Hijo, porque ahora la moda es, bueno, es el Espíritu de Cristo. Tampoco. Porque hay algunos que se quedan con dos. Ok, vamos a aceptar al Padre y aceptemos al Hijo. Tampoco. Entonces, dicho esto, hermano, nos queda totalmente claro de que cuando se presentan las dos enseñanzas con sus declaraciones como pueblo, hay una marcada diferencia. Y para todos aquellos que digan, pastor, no me gusta Trinidad, está bien, usa el término deidad. No hay problema en eso. No estamos obligados a decir Trinidad. El término que Pablo usó fue deidad. Deidad. Ahora, vamos a ir poco a poco, mis hermanos. Vamos a ir parte por parte para que vayamos viendo lo que es estos temas a profundidad. ¿Qué es lo que hoy hemos avanzado? En el aspecto de estar claros, en el aspecto de estar totalmente claros de las marcadas diferencias, mis queridos hermanos. Así que con base histórica y con base bíblica, podemos decir, hermanos, que mi creencia de Dios como adventista no está ensuciada, no está manipulada como lo estuvieron, como es la creencia católica, que fue manipulada en esos concilios. Nosotros no tenemos ningún dogma de esos concilios. Tenemos una herencia como pueblo que se sujeta a la palabra de Dios. Que se sujeta a la palabra de Dios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a venir en el instituto? Ahora sí estamos listos para entrarle a estudiar persona por persona. Vamos a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con sus debidos textos, así como del tema de las tres personas claramente mostrado en la palabra de Dios, mis hermanos. Quiero dejarlo hasta acá para que vayamos digiriendo parte a parte y vayamos mejor paso a paso
y así podamos ir claramente, ¿verdad? Yo les voy a estar compartiendo el material para que esto debe alegrarnos mucho y darnos cuenta, hermano, de que nuestra enseñanza es original y se basa en la palabra de Dios. No viene de concilios, no viene de dogmas. Y como ya lo vimos, que son totalmente antibíblicos, totalmente antibíblicos. Si alguna pregunta, algún comentario para cerrar, pues, si alguien quiere preguntar algo, pues, hacemos. Si no, cerramos, ¿verdad? Entonces la iglesia ortodoxa, que yo no sé ni qué creen, o sea, son católicos también, pero tienen diferentes creencias, así como se está, la iglesia así como el adventismo. Sí, la iglesia ortodoxa es católica, como es parecido al anglicanismo. No más que los ortodoxos se separan por el tema del filioque, así se llamó la disputa del concilio de 1031. Porque, como ya lo vimos, el catolicismo decía que el Espíritu Santo procedía del Padre. Pero en el año 1031 se da el conflicto cuando se declara de que resulta que ahora ellos enseñaban que el Espíritu Santo procedía del Hijo también. Entonces eso se conoció como el filioque en latín. Entonces ellos dijeron, no. Pero no fue que hubo una gran reforma. A ver, siguieron siendo católicos. Establecieron su propio patriarca, sus propias reglas, ¿verdad? Y siguieron también ellos diciendo herejías, porque también ellos creían este tipo de temas. Pero sí, eso se conoció como el gran cisma. Hay mucha gente ortodoxa, especialmente en la parte de Europa del Este, Rusia prácticamente ortodoxa, Bielorrusia, Ucrania es muy fuerte. Y entonces en esos países, ¿verdad? De lo que era la Europa del Este, hay bastante. Pero fuera de eso, casi que comparten lo mismo. Casi que comparten lo mismo con el católico. Si no hay otra pregunta, mis hermanitos, vamos a orar para que luego el doctor quede ahí, él nos diga las orientaciones finales. Padre Celestial, gracias porque cuando se estudia la Biblia a la luz de la historia, vemos claramente el error y vemos claramente la senda correcta. Gracias porque tú preparaste un pueblo para darle la enseñanza pura. Creo que hubo un problema con la señal del pastor. Sí, Vamos a... Sí, para que cerremos, doctor, para la próxima semana, invitar a las personas para la próxima semana. Ore, pastor, para terminar, ya que no Vamos, se oye la oración sí, de mi vamos. hermano, el pastor Espino. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la historia. Gracias porque nos permites, a través de estos temas, conocer la historia, ver dónde nosotros estamos colocados, dónde tenemos que tener cuidado, Señor, dónde tenemos que, a la luz de tu palabra, estar como centinelas, alertas a este tipo de enseñanza que algunas personas usadas por el enemigo están haciendo. Permítenos cuidar el territorio espiritual de nuestro corazón y de nuestra mente. Acompáñanos para el próximo programa, el próximo sábado, Señor. Que pueda ser una gran bendición esta escuela, este instituto, esta academia de enseñanza bíblica. Quédate en nuestros corazones y gracias por este hermoso sábado que en algunos lugares ha concluido, en otros está concluyendo. Y pues que tengamos una semana llena de bendición. Que Dios nos acompañe siempre, amado Padre, tu Hijo. Te lo pedimos en ese nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, reciban todos una bendición, una feliz semana, feliz y bendecida semana.
Son los deseos de nuestra Iglesia Adventista Interamericana y los esperamos el próximo sábado a las 4 de la tarde con el tema número 9 a cargo del pastor Julio Alfaro. El tema, el tema número 10 a cargo del pastor Julio Alfaro. Entonces, siempre tratemos de estar a las 4 en punto para no perder mucho tiempo y para que los hermanos que viven en otras latitudes pues puedan no hacérsele mucho más tarde. Dios los bendiga, guarden todo este material, ya saben que lo pueden tener y en nuestra página web y los esperamos el próximo sábado. Dios los bendiga. Feliz semana para todos. Igualmente para todos.